quiero leer una porción del libro de Hebreos, la carta de los Hebreos. No sabemos quién es el autor. Capítulo 4, versículo 12, dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos íntimos. Y eso es lo que dice Dios en este pasaje. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Está sano? Me preocupa el bienestar de tu alma. Hay tanta toxicidad en el mundo que mantener el alma limpia y sana es una tarea muy difícil. Pero con mi ayuda protegerás tu alma porque es preciosa para mí. Recuerden que el alma es donde está la mente, donde está la voluntad, donde están las emociones. Soplé mi aliento en tu cuerpo cuando eras polvo y llegaste a ser un crisol donde se fundió lo físico y lo espiritual. Por eso tú eres espíritu y carne. Tu espíritu se afecta por todo lo que recibe como alimento y por lo que tu carne experimenta. La salud de tu alma refleja en tus emociones, en tu conducta, en tu relación conmigo y en tu capacidad para servir en el reino de Dios. Por eso guarda tu mente de los mensajes de temor, porque pueden ser abrumadores. No dejes pasar los pensamientos de condenación ni las mentiras del diablo que buscan que tropieces y caigas. Rechaza todo lo que no esté de acuerdo a mi palabra. Discierne lo que viene de Dios y deja de perseguir lo pasajero, porque ahí no vas a encontrar la satisfacción que buscas. Pide que el Espíritu Santo limpie tu espíritu. Alimenta tu mente con la palabra de Dios. Enfoca tu corazón en la alabanza, en la gratitud a mi nombre. Sumérgete con tus sentidos en mí. Fija tus ojos en Cristo y establece con prioridad este acto. Mantén tu espíritu siempre puro y sano en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la gimnasia de toda persona que cree y que teme al Señor. Estar vigilando que nuestra alma se conserve en pureza y en santidad. Esta mañana hay una palabra que viene del corazón de Dios para nosotros que tiene que ver con la confianza. Yo creo que todos le tenemos pavor a la pobreza. Y los que nos antecedieron también sintieron la misma clase de temor a quedarse sin un peso en la bolsa. Yo diría que hay dos motivos centrales de la oración de todos nosotros: salud y dinero. Muy pocos nacen en abundancia y menos son los que acumulan riqueza de una manera honesta. Pero la mayoría de las personas viven una constante amenaza de quedarse sin techo y sin alimento. Y bueno, los discípulos de Jesús eran personas como tú y yo, y también se preocupaban por los asuntos cotidianos como nosotros. Cuando el Señor los llamó, dejaron de ejercer su oficio, su profesión, y los siguieron. Seguramente la familia, los amigos de los discípulos pensaban que lo que estaban haciendo era fanatismo, que esta era la locura más grande del mundo. ¿Se pueden imaginar a la esposa de Pedro? Cuando llegó a su casa el hijo, pues le dice el Señor Jesús que lo siga. Yo conozco a varias señoras que no vinieron hoy, que seguramente le han dicho: ¿a dónde vas? ¿Quién te dijo? ¿Verdad? Es que el Señor me dijo. ¿Será? ¿Por qué alguien dejaría su trabajo, un ingreso seguro, para unirse a un hombre que al parecer ni siquiera tenía dinero para los recursos necesarios para poder sobrevivir? Y esta es la cosa importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta este día: que los discípulos debían dejarlo todo para aprender una lección fundamental, que es la que Dios quiere que aprendamos hoy, que es a depender, a seguir, a obedecer cuando Dios nos llama. Y cuando lo hacemos, Él provee. El que no llegó a las 10 de la mañana se perdió de una palabra con mucha claridad que venía de parte de Dios para nosotros, de ser obedientes a la palabra de Dios.
La responsabilidad de los discípulos era seguir a Cristo y la responsabilidad de Cristo era proveer y suplir las necesidades de sus seguidores. Tomen nota de esto. Son dos elementos que van de la mano. La nuestra como responsabilidad de seguir a Cristo. Y la responsabilidad de Cristo es proveer de todo lo que nosotros necesitamos. Es un trabajo que se hace en equipo. Por eso la enseñanza de hoy no solo tiene que ver con aquellas personas que se dedican al ministerio de tiempo completo, sino que todos experimentamos circunstancias y adversidades en las que somos estirados por el Señor, porque Él quiere que hagamos tres cosas. Él quiere hacernos creer cosas que vienen de su corazón. Él necesita que nosotros podamos aprender a confiar para que entonces podamos nosotros depender de Dios. Creer, confiar y depender. También yo creo que todos hemos experimentado que el diablo dice, sígueme y serás rico. ¿Cuántas ofertas nos han hecho de negocios o de trabajo que sabemos que son ilegítimas, que prometen mucho? Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, deja todo y sígueme, y si lo haces, mi Padre te va a recompensar 100 veces más en la tierra y además te va a dar la vida eterna. Este es uno de mis pasajes favoritos. Mateo 19, 29. Noten los plurales de este pasaje. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padres o hijos o bienes por mi causa recibirá ¿cuánto? ¿Cuánto? 100 veces más a cambio y heredará. Como negocio no está nada malo. Todo lo que nosotros dejamos, el Señor nos lo regresa 100 veces más. Claro que a la hora de la transacción no vemos la 100 veces más. No, Dios quiere ver si realmente estamos hablando en serio y le damos mientras Él hace lo propio y nos regresa 100 veces más. Y ahí es donde la fe entra. Jesús se disponía a dar una lección de vida y tenía que tratar con Pedro para que no olvidara un milagro muy particular que vamos hoy a comentar. Y una vez más Jesús mostró el cuidado que tiene y sigue teniendo por sus discípulos y al mismo tiempo les enseñó la responsabilidad por cumplir con todas nuestras responsabilidades. Este es el pasaje. Mateo 17. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Noten ustedes que el impuesto del templo eran 2 dracmas o una moneda griega de plata. Y eso lo podemos leer en esos pasajes de Éxodo y de Números. Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Otra de las versiones de la Biblia dice, ¿qué cobran a sus hijos o cobran a los extraños? Y responde entonces Pedro, se lo cobran a los que han conquistado. Muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos. Solamente se les cobra impuestos a los extranjeros. Sin embargo, no queremos que se ofendan, no queremos escandalizar a esta gente como el cobrador de impuestos que estaba ahí en la puerta. Así que desciende al lago, echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y ahí vas a encontrar una moneda de plata. Esa moneda de plata era una moneda griega, el equivalente de 4 dracmas o 4 salarios de un día de trabajo. Y entonces le dice el Señor Jesús, tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Te puedo decir 2 cosas que son
seguras en esta vida: la muerte y pagar impuestos. Y si no me crees, pregúntale a un contador. Todos pagamos impuestos. Si no es el IVA, es el viva, o si no el no sé cuál. Pero, y cuídate de los contadores, de veras, porque hay algunos, no Ramón, él la libra. Los impuestos no hacen distinción entre ricos y pobres. Jesús, el Hijo de Dios, pagó lo que las autoridades le exigían. Y ahí está el ejemplo para nosotros. Debemos religiosamente, puntualmente pagar nuestros impuestos. De todos los ingresos que recibimos, algunos rentan su casa y no pagan impuestos, cuidado. Algunos dan clases privadas y no pagan impuestos, cuidado. Y en este caso se trataba de un tributo, no se trataba de un tributo civil, sino de uno religioso. Y se recolectaba el dinero para poder pagar los gastos del templo y la nómina. El origen de esta práctica viene desde el tiempo del Antiguo Testamento, porque Dios le ordenó a Moisés que le incluyera en la ley. Y esto es lo que dice Éxodo 30:13. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de 6 gramos de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Resulta que la mitad de un ciclo era la cuarta parte del salario mínimo de un día. Los servicios del templo requerían de muchos recursos, tanto humanos como materiales. Por ejemplo, el incienso, los animales para el sacrificio, todo lo necesario en el mantenimiento del edificio, los salarios de los levitas, de los sacerdotes. Y Dios ordenó, y esto es bien importante, que se pagara este impuesto. No era un impuesto que se repetía año con año, pero era un requerimiento para que el pueblo de Israel pagara lo que le corresponde. Pero el Señor solo recibe, cuando yo pago, cuando yo ofrendo y diezmo, Dios lo recibe si lo damos con un corazón generoso y agradecido. Y si no, no lo recibe. Es que yo soy muy puntual. Es que tienes que ver con la puntualidad, eso se llama fidelidad. Pero la otra cosa tiene que ver con el corazón. ¿Cómo ofrendamos? ¿Cómo diezmamos? ¿Con qué corazón lo hacemos? Y bueno, tiene que ver en este caso que voluntario no es lo mismo que opcional. Ahorita lo voy a tratar de aclarar. Si fuera opcional esto de pagar el impuesto al templo, el Señor no pediría exactamente una moneda de 6 gramos de plata, ni tampoco pediría que pagásemos el 10% de nuestros ingresos, que es el diezmo. Esto le pertenece al Señor. Si Él quisiera que fuera esto voluntario, no hubiera puesto las cantidades porcentuales o el número de dracmas o monedas de plata que se estaba hablando en este pasaje. De manera que las personas comprometidas con Dios y con sus ordenanzas eran las que pagaban con puntualidad su tributo al templo y tenían además la voluntad, el corazón de obedecer. Si tú y yo pudiéramos aprender esta lección, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Yo sé que cuando hablamos de dinero en el marco de la iglesia, más de 2 se retuercen como tlaconetes con sal. Ahí vas, pastor, otra vez. ¿Sabes? Lo que más desea el corazón es que Dios te bendiga, que Dios aumente los ingresos que tú tienes y puedas vivir con mayor holgura que lo que hoy tienes. Por eso es importantísimo que nosotros entendamos que Dios lo que está buscando son corazones generosos, fieles.
y que entendamos que esta es nuestra responsabilidad, pero que la hacemos con gozo porque la hacemos para el Señor. Esto no ha cambiado con el tiempo. Las personas comprometidas con el Señor son las que sostienen la obra del ministerio y lo hacen con generosidad y lo hacen con fidelidad. Y yo le doy gracias públicamente a cada persona que con fidelidad está ofrendando y está diezmando para el sostenimiento de este ministerio. ¿Sabes? Uno de los buenos ejemplos que podemos seguir en la Escritura es David. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es, además de los materiales de construcción que ya he reunido para el Santo Templo. Ese hombre tenía un corazón generoso. Él quería construirle un templo para el Señor y Dios le dijo, tú no lo vas a construir porque hay sangre en tus manos. Él era un guerrero, la va a construir tu hijo Salomón. Pero David se dio la tarea de juntar todos los recursos que se necesitaban y de manera voluntaria, generosa, él dio todo lo que había en su casa de tesoro. No olvidemos que estamos hablando de Pedro y de Jesús. Pedro respondió correctamente a la pregunta de Jesús, ¿quién paga impuestos? ¿A los extraños o a los conquistados? Y era como si entre líneas Jesús estaba afirmando que él, como el Hijo de Dios, realmente no está obligado a pagar los impuestos. Y entonces surge esta comunicación. Y entonces dice Jesús, luego los hijos están exentos. Los conquistados son los extraños y los hijos de los ciudadanos. Sin embargo, es que yo me pasé una. Ahí voy. Es que está uno aquí y se le olvida todo. Ahí voy. Voy ante la anterior. Pedro responde a los extraños. Dice, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Pedro responde correctamente, a los extraños, a los que han conquistado. Por eso digo que entre líneas, como que Jesús estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Yo no tengo realmente por qué pagar impuestos. Y entonces el Señor agrega, luego los hijos están exentos. Es decir, los conquistados son los extraños, los hijos son los ciudadanos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, ábrele la boca y vas a hallar un estatero. El estatero era una moneda que valía 4 dracmas. Dice, tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿De dónde salió entonces este dinero? Díganme. ¿De dónde? De la boca de un pez. A ver, Ramón, si yo voy a la Secretaría de Hacienda y pago con mis impuestos que los guardo debajo del colchón, ¿me los acepta Hacienda? ¿Sí? Si guardé el dinero en un bote que tengo en la cocina, donde antes tenía café, ¿me los recibe? Si están arrugaditos, porque, o sea, mientras yo le lleve, si le dijera al señor Hacienda, lo traigo de un pez, ¿me lo recibe? También lo recibe. Entonces, a mí me surge la pregunta, ¿por qué Jesús produjo el dinero para los impuestos de la boca de un pez? Bueno, lo más probable es que nunca lo vamos a saber mientras estemos de este lado de la eternidad, pero te aseguro que no fue para fomentar la flojera ni para evitar la responsabilidad del trabajador. No vaya a ser que saliendo de aquí se vayan al lago de Chapultepec a ver qué pescan. Van a pescar una infección espantosa con esa agua estancada. Por lo general, Dios suple dinero ese que necesitamos a través del trabajo extenuante, arduo y agotador. Déjenme decirles que no estoy exagerando, Miren lo que dice la Escritura. Te ganarás el pan, ¿cómo?
con el sudor de tu frente. Si tú no le sudas cada quincena, cada mes, cada día, entonces, pues no sé dónde estás chambeando. Lo que es peor, no sé si estás chambeando. O eres el hijo del dueño, y esa es otra historia. Pero el trabajador, al menos en este trabajo y en el anterior, con el sudor de la frente. Y otro dato aquí importante. Pero te aseguro, dice la escritura aquí, pero también si Él quiere, puede hacer milagros como el del pez y de la moneda. Sí, sí lo puede hacer el Señor. Jesús le pidió a Pedro que ese día fuera a pescar, pero no le estaba dando una instrucción para que regresara a las redes de donde venía. Lo único que tenía que hacer era tomar el ciclo de plata de la boca del primer pez que pasara y lo diera como tributo al templo. Benji nos enseñó esta mañana el milagro de la pesca. Ahora le estoy hablando del milagro del pescado que traía una moneda. ¿Dónde estás, Benji? ¿Está con los niños? Luego le preguntamos si los pescados que pescó Pedro la segunda vez traían moneda o no. Igual traían moneda. Este caso sí la traía. Y había lo suficiente para pagar el impuesto de 2 personas, de Jesús, ¿y de quién más? Y de Pedro. ¿Qué nos enseña en la historia de Pedro y el pez con la moneda de plata? Que Cristo conoce todo. Como siempre, el Señor tiene control absoluto de todo. Y lo demostró desde el momento que Pedro entró a la casa y después de platicar con el recaudador de impuestos, Jesús habló primero porque conocía lo que los 2 hombres estuvieron hablando antes de que Pedro entrara a la casa. Y esta es la única virtud exclusiva que tiene Dios y que tiene Jesús, y es que lo conoce todo. Jesús vio la moneda en lo profundo del mar, como también ve lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y todas las cosas están presentes delante del Señor. Jesús está hablando con Pedro. Bueno, todavía no está hablando con Pedro. Está Pedro afuera con el recaudador de impuestos. Jesús está adentro. Pero antes que le diga, ve y pesca el pescado con la moneda, Jesús ya había visto al pescado con la moneda. Por eso le dijo, ve y pesca. Como el Señor ve lo que hay en lo profundo de tu corazón, aunque tú no hables ni digas nada y estés con cara de pujido. Dios lo ve, lo conoce todo. Cualquier situación, circunstancia, Jesús la conoce, y no la conoce porque necesite el conocimiento, lo conoce para resolver. Si tú aprendieras y yo aprendiera que cada vez que oramos, el Señor no solamente escucha nuestra oración, sino que está trabajando en ello. Ya está la respuesta aún antes de que nosotros terminemos de orar. ¿Qué otra cosa nos enseña la historia de Pedro y el pez con la moneda? 1, que Cristo lo conoce todo. 2, que el reino de Cristo es soberano. Las palabras de Jesús son muy reveladoras. Estoy tomando la segunda parte del versículo 25 que dice, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos con su propia gente o la gente que han conquistado? Y nosotros no necesitamos ser muy conocedores para saber que la realidad nos ha mostrado que los reyes de la tierra no pagan impuestos. ¿Qué hacen los reyes de la tierra y los gobernantes de la tierra con los impuestos? Se los quedan. ¿Ustedes creen que el rey Enrique se llama? ¿El de Inglaterra? Carlos, me confundo. Es que hay tantos reyes y estaba platicando con el rey Enrique de no sé dónde. Pero, ¿ustedes creen que si el dinero del reino británico pasara por las manos de Carlos, le cobraría impuestos a sus hijos? ¿Qué creen? Por supuesto que no. Y Jesús lo conoce. Entonces, ¿por qué Jesús iba a pagar impuestos cuando Él es el Señor de la tierra y del universo?
¿Por qué iba a pagar el impuesto del templo si Él es el Señor del templo? ¿A quién le ofrendamos? ¿A quién? A Dios. ¿Y ese impuesto para quién era? Para Dios, que se va a usar para las necesidades del templo. Es de historia. Dios en su palabra dice que Él es el dueño del mundo y de nosotros. Dice la Escritura, la plata es mío, el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ese dinero que tienes en la bolsa, ¿de quién es? De Dios. Ese dinero que no tienes y que debes, ¿de quién es? De Dios. El dinero que anhelas tener, ¿de quién es? De Dios. Y por si fuera poco, también tú y yo le pertenecemos al Señor por dos razones. Dice la Biblia, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró con un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Algo que tenemos que aprender este día. Son dos palabras, lo nuestro y lo tuyo. Y todo lo que dices que es tuyo, tengo la pena de anunciarte que no es tuyo. Dios es el propietario de nosotros y de nuestros bienes que Dios nos dio para administrar. Así que debemos reconocerlo como dueño, renunciar a esto que decimos que es nuestro y dar con generosidad a los que nos rodean. ¿Por qué no vas a dar si no es tu dinero? Yo he escuchado esto, es que si doy, pastor, no me alcanza. No, es que es al revés, porque no das, no te alcanza. ¿Ustedes creen que Dios tiene límite de crédito? Si Dios necesitara usar una tarjeta de crédito, ¿de qué color sería la de Dios? La de diamante, la negra de American, la verde de Vancouver, no sé qué. Dios tendría la más grande del mundo. ¿Por qué no vamos a ser generosos con lo que es de Dios? Lástima que no está aquí Margarita, que queremos mucho. Pero yo, en una ocasión entrando a su casa, me dijo, bueno, iba yo con Susi y demás, me dice, pasen, están en su casa. Y yo dije, pues me va a traer las escrituras. Es la fecha que no me las ha dado. Entonces, ¿de quién es la casa de Margarita? De Margarita. Es que nosotros tenemos un sentido equivocado de las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar las escrituras de propiedad de todo lo que tenemos y endosárselas a Jesús, porque Él es el dueño legítimo. Hacer algo contrario o corto de esto, tú te estás quedando con algo que no te pertenece. Entonces, ¿por qué fue que Jesús pagó impuestos? El Señor nunca hizo ni dijo algo que fuera a ofender a las personas. Nunca hizo o dijo algo que pudiera ser piedra de tropiezo, ni tampoco escandalizó a nadie. El Señor pagó lo que le exigían porque quería que Pedro y los discípulos aprendieran a pagar sus impuestos, sus obligaciones y sus deudas. No tenemos por qué vivir en deudas. Yo tengo unas ganas, pero tremendas, de hacer un día una ofrenda muy especial aquí en Oasis. ¿Cómo le sonaría hacer una ofrenda de tarjetas de crédito? Y venir aquí y decir, Señor, aquí está mi tarjeta de crédito. Yo no la necesito. ¿Para qué quieres una tarjeta de crédito? Un imprevisto. Imprevisto, sé cómo se dice, mis. Imprevisto. Dicen los americanos, es por si llueve, por si tienes un día de lluvia. Si tú apartas para un día de lluvia, te va a llover, ¿eh? Porque no alcanzamos a vivir lejos de estas cosas que de alguna manera creemos que nos dan tranquilidad. Bueno, en el peor de los casos hay un tarjetazo. Conozco varios que están endeudados hasta las orejas de tanto tarjetazo que han dado en su vida.
aunque el Señor es dueño de todo y Él nada debe, Él nos da para que experimentemos su gracia, para que podamos bendecir y para poder dar con toda generosidad. La tercera cosa que nos enseña la historia de Pedro y el pez, la primera fue conocer a Cristo y que Él lo conoce todo. La segunda es que el reino de Cristo es soberano y ahora vamos a aprender que el poder de Cristo también es soberano. ¿Sabes? El Señor tiene control de toda la creación. Cuando ocurrió el milagro de la pesca, Jesús ordenó a Pedro que lanzara las redes. Esta es la enseñanza de las 10 de la mañana por los que no vinieron. Y en este milagro, Jesús hizo converger, en este del pescado y las monedas, hizo converger varios factores para que se diera el milagro. Número 1. Ay, ya se atoró. Una persona perdió una moneda de un ciclo de plata. Porque no sé si ustedes saben, pero los pescados no producen monedas. Y en el fondo del mar tampoco hay monedas. Entonces a alguien se le cayó la moneda. Un ciclo era la cantidad exacta que debía pagar por el impuesto de 2 personas. ¿Cuántos iban a pagar impuestos? 2. ¿Quién? Jesús y Pedro. Se necesitaba un pez con hambre de monedas. Y se necesitaba un pez que se dirigió al anzuelo de Pedro y mordió la carnada. Todo esto Dios lo juntó para producir un milagro. Algunos creen que ya, como el abonero llega los viernes, y ya va a llegar el viernes y no tengo para el abono de la cobija, me la va a quitar. Dios hace converger todas las cosas. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que aprender. Qué asombroso es que cada vez que Pedro pescaba en obediencia a Jesús, ocurrió un milagro. Cada vez que eso sucedió, ocurrió un milagro. Y la última enseñanza que nosotros sacamos de la historia de Pedro y el pez es que Cristo es soberano sobre sus seguidores. Él le dio una instrucción muy específica a Pedro para que la obedeciera al pie de la letra, como siempre. Cuando Dios dice al pie de la letra, así lo tenemos que hacer. Lo que pasa es que a veces sus órdenes a nosotros nos parecen una locura. Tenemos una estadística de nuestra iglesia desde hace muchos años que Maru y Sergio nos ayudan a llevar. Y hemos visto un fenómeno muy curioso. Las personas que vienen hoy no vendrán el próximo domingo, ni al que sigue, y probablemente ni al que sigue. Tenemos nueva iglesia como cada 3 o 4 domingos. Si vinieran todos, no cabríamos. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Que Sergio no sabe hacer estadísticas? No, pues él cuenta bien. Lo que está faltando es algo que empieza con fi y termina en fidelidad. Fidelidad. Cada domingo. ¿Qué dijo el Señor en los 10 mandamientos? Guardemos el 7º día. Y en ese día hay una lista larga. Ese día no se trabaja, ni tú, ni tu hijo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu mamá, quién sé qué, no sé qué. Porque ese día es del Señor. El Señor lo aportó para Él. Porque ese día descansó de haber terminado con la creación. ¿Cada cuándo nos debemos reunir? ¿Cómo? Cada domingo. Y si juega el Necaxa o el Cruz Azul o el Tampico o los Pericos y si hay en periférico maratón y hace mucho calor, hace frío, estoy desvelado, los juanetes me duelen. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros a veces olvidamos que Dios es el maestro, nosotros somos los discípulos. Él es el rey y nosotros somos súbditos y embajadores. Y una marca distintiva del discípulo de Cristo es la obediencia al Señor. Si tú traes una bibliota así de púlpito cada domingo que eres aquí, eso no te hace
discípulo de Cristo. Te hace discípulo cuando tú obedeces. Jesús nunca abandonaría a Pedro, pero al mismo tiempo Pedro debía entregarse al Señor por completo. Cuando Jesús llamó a Pedro que lo siguiera, no le dijo, sígueme lunes, miércoles y viernes con el hipódromo. No sé qué días son el hipódromo, pero no son todos los días. Y alguien me lo platicó, nunca he ido al hipódromo. ¿Alguien va al hipódromo? No voy a apostar, porque ese dinero ¿de quién es? De Dios. ¿Se dan cuenta cómo todo está combinado, todo está pegado? Jesús es el Hijo de Dios. Por supuesto, también es nuestro amigo, es nuestro hermano. Y aquí es donde nosotros queremos ir aterrizando este mensaje. Pedro aprendió que nuestra mayor necesidad no es el dinero, no las relaciones con las personas, ni siquiera la salud es nuestro verdadero problema. Nuestra mayor necesidad es creer y confiar que Cristo suple todas nuestras necesidades, absolutamente todas nuestras necesidades. Años después, Pedro escribe en su primera carta y dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él, ¿qué dice? Cuida de ustedes. Quiere decir que Él se hace cargo de nosotros. ¿De qué parte de nosotros? De todo. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, podemos esperar que nos trate exactamente igual que a Pedro. Y ese es el mensaje que Dios ponía en mi corazón para nosotros este día. Él quiere producir milagros para cubrir todos nuestros compromisos económicos. Todos nuestros compromisos económicos. Me da mucha pena decir lo que voy a decir, pero hay personas que tienen que atender su salud y no lo pueden hacer porque no tienen dinero. ¿Tú crees que Dios va a preferir cualquier otra cosa antes que tu salud? Es que no me alcanza. Es que no hemos entendido entonces los principios de Dios. ¿Sabes? Pero sobre todo el Señor quiere dirigir cada paso de nuestra vida. Y por eso es que nosotros necesitamos confiar y someternos a Cristo. ¿Quieres que Dios haga un milagro en tu vida que cubra todos tus compromisos y todas tus necesidades económicas? Reitero lo que tú ya sabes, para Dios nada es imposible excepto una sola cosa. Y esa es la decisión más importante de tu vida, que es creer en Cristo como tu Salvador y tu Señor. Para poder entrar en el ámbito de los milagros necesitas creer en Cristo como el Hijo de Dios. Y a lo mejor eso es lo que detiene a algunos y no dan los pasos de fe necesarios para eso. Porque no hay confianza, no creen realmente que Cristo es soberano, que Él está por arriba del universo. Él es creador, sustentador, que si estamos aquí tenemos un propósito y que nos da todos los recursos que necesitamos para que ese compromiso se cumpla. A lo mejor hay aquí alguno entre nosotros que no ha tomado una decisión por Cristo y este es el momento de hacerlo. Y lo que el Señor quiere que nosotros hagamos esta hora es decirle, Señor, yo creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias por ese regalo que tú me diste. Y ahora, no porque yo te pueda pagar, sino porque con corazón alegre y voluntario te entrego todo lo que soy, así como estoy. ¿Habrá alguna persona que quiera hacer conmigo esta oración? Porque yo le quiero decir esto mismo al Señor. Levanta tu mano ahí en tu lugar.
No cierres los ojos, corres el peligro de quedarte dormido. El domingo pasado le dije eso a Yeyo y se nos fue. Dije, no, con los ojos abiertos: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste por mí en la cruz. Yo creo que tu sangre se derramó por mi pecado y me ha dado ahora una limpieza en el corazón, en la mente, en el alma completa. Gracias por darme el mayor regalo. Y ahora, de gratitud, me doy como regalo a ti. Haz conmigo como tú quieras. Déjame decirte que el problema con nuestras finanzas, con las cosas básicas de la vida, es que solo buscamos a Dios cuando el agua nos llega al pescuezo, cuando el abonero toca la puerta. ¿Ya te diste cuenta de lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es ser el primero, ser lo primero. Quiere dirigir cada paso que tú des, y la única manera de hacerlo es confiando, sometiéndote a Él. ¿Quieres un milagro como el de Pedro? Entonces, abandónate a ti y deposítate en las manos del Señor. Recuerda que la abundancia de los recursos de Dios, incluyendo los económicos, solo están al alcance de aquellos que renuncian a todo lo que son y todo lo que tienen para poder esperar solamente en el Señor. Guarda esto. Y hay algo más que debes saber de la provisión de Dios: que Dios, cuando da, nos da justo lo que necesitamos. Esa moneda de plata, ¿cuánto pagó? ¿El impuesto de cuántas personas? Exactamente de 2 personas. ¿De quién y quién? De Pedro y de Jesús. Señor, yo necesito una cuenta bancaria para sentirme seguro de que tengo la lana y está produciendo. Y Dios te dice: ándale si vas, pero te peinas. Cada vez que Dios da lo justo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y se estaban quejando de hambre, entonces Dios se vio tentado su corazón y por amor les envió tortas de jamón. ¿Les mandó tortas? ¿Qué les mandó? Cubetadas de maná para que guardaran. No, para el día de hoy. Y seguramente hubo alguno que se parecía al Benji y dijo: ahorita que nadie me ve, Moisés está volteado de espaldas, por si en la noche me da hambre, me guardo una piececita de maná. ¿Y qué pasaba cuando la gente guardaba? Se agusanaba. Y nosotros queremos tener guardado el dinero, nuestra cuenta de banco. Dios da justo lo que necesitamos y Él sabe cuál es tu necesidad. Te va a dar exactamente lo que quieres. Y esto que voy a hacer ahora es solamente para los valientes. Si tú quieres que Dios de aquí en adelante te trate con justicia, es decir, que te dé con justo lo que tú necesitas, ponte de pie. Si tú quieres más, quédate sentado. Y quédate sentado esperando, porque quién sabe cuándo va a responder Dios esa oración. A los que están de pie, yo sé que el Señor va a contestar y te va a dar justo lo que tú necesitas.
Señor, esta mañana delante de ti estamos para reconocer que tú eres soberano, que tú eres generoso, que tú estás por encima de las cosas, Señor. Y te damos gracias porque hoy confiamos más en ti, Señor, porque abres nuestros ojos y nuestro corazón para verte con toda claridad. Un Dios que está por encima de todo, que está respondiendo a nuestras oraciones, que está trayendo lo que nosotros estamos necesitando. Señor, puestos de pie estamos aquí para decirte, danos lo justo que necesitamos, no más. No queremos que esa bendición se aguzane. Reconocemos que es tu dinero, tus recursos, que nos los das a nosotros para administrar. Danos lo suficiente para poder vivir con holgura. Danos lo suficiente para poder dar a otras personas que lo necesitan. Permítenos ser esos brazos generosos extendidos hacia aquellos que están sufriendo cualquier necesidad en esta hora, y aquellos que por motivos de salud, Señor, y por motivos económicos no se han podido atender. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que ahora mismo tú estás trayendo bendición sobre sus vidas. Tú estás más interesado que nadie que estemos sanos. Danos esos recursos necesarios para atender la salud de ese cuerpo, que es un instrumento en tus manos para poderte servir mejor, Señor. Gracias te damos, porque así lo vas a hacer, porque es una promesa para tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.